Bueno chicos, muy buenos días nuevamente. Vamos a continuar con los gases, ya casi vamos a acabar, pero continuamos con la ecuación de estado. Vamos a fortalecer algunos ejercicios más y a la próxima ingresamos a manómetros y ya estamos casi por terminar los gases, ¿ya? El pasado sábado hemos dado un examen de las leyes de los gases, que era muy diferente a esta situación. Acá ya vamos a manejar solo un dibujito, ¿verdad? Les decía una parte inicial y una parte final. Van a tener esas cuatro leyes que era Boyle, Charles, Gay-Lussac y la ley combinada. Acá viene la ecuación de estado de los gases. Ecuación de estado de los gases. ¿Cuál era la ecuación de estado de los gases? Era la famosa, muy famosa, más que las otras leyes del pavo ratón. Acá se los voy a poner para que se acuerden. Esta es la ecuación de estado de los gases. Ecuación de estado de los gases. A ver, pondremos su nombrecito. Sí, aquí. Es la ecuación de estado. Ecuación de estado de los gases. Es la más famosa de todas, de todos, del estudio de los gases, es la más famosa, el PBNRT o el pavo ratón, para recordarlo, pavo ratón. Pero esta N está acá atrás, si lo leemos como pavo ratón, pero para ordenarlo es PBNRT, ecuación de estado de los gases o el famoso pavo ratón. Con esta ecuación vamos a trabajar. ¿En dónde? En esta ecuación, para poder resolver los ejercicios, tenemos que tener presión, volumen, esta R, que ahora les voy a recordar, ya que hemos avanzado la pasada clase, la temperatura, N es el número de moles y R, como les mencionaba, era la constante universal de los gases. Es una constante. Al yo referirme a una constante, es decir, que ya está por tablas, ya está establecida. Este valor, el ejercicio no les va a demostrar de forma numérica o les va a dar como dato, ya lo tienen que conocer. Son dos constantes en diferentes unidades perdón, es una sola constante en diferentes unidades. La recordaremos antes. ¿Les parece? A ver, vamos a ver cuál es la constante universal de los gases. R. Está expresada por la letra R y es la constante universal de los gases. A ver, constante universal de los gases. Estamos recordando lo que hemos avanzado en la pasada clase. Ya les había dado estas constantes, pero es bueno recordarlos que lo tienen que saber de memoria. La primera constante es, o la constante es, perdón, 0,082 atmósferas. Tiene hartas unidades. Por litro, lo anotaremos así, por litro sobre mol, mol Kelvin. Los gases trabajan con Kelvin, ¿verdad? No trabaja con grados centígrados. La otra constante universal de los gases o expresado en otra unidad, otras unidades, es 62,4 milímetros de mercurio. Esto, como les reitero, ya lo tienen que saber de memoria, que no les va a dar el ejercicio. Mol Kelvin. Acá la temperatura, perdón, la presión juega un papel importante. Todos son idénticos, vean, litros, litros, mol, mol, Kelvin, Kelvin. ¿Dónde cambia? En la presión, atmósferas, milímetros de mercurio. Es por eso que la constante universal de los gases tienen diferente valor en estas unidades. En atmósferas es 0,082 y en milímetros de mercurio es 62,4 milímetros de mercurio, litros sobre mol, Kelvin. Esto para recordar. Ahí lo van a recordar. Constante universal de los gases. Acá dividido, dividido. Son sus unidades. Ahora sí, les decía, para poder aplicar la ecuación de estado o el PBNRT o el pavo ratón, ya por demás, el pavo ratón, tengo que tener presión, volumen, R, que es la constante universal,
temperatura y N, número de moles. Lo hemos visto de cierta manera en el primer tema, pero hay que acostumbrarse ahora, ¿verdad? En el examen les decía cuáles son las variables que hay que tomar en cuenta: presión, volumen, temperatura. Acá se agregan dos: la constante universal y el número de moles, que está expresado por la letra N. Número de moles, o cuando vean en su enunciado, los moles son, entonces, bien, la palabra mol o moles se refiere a N. Ya, a ver, leamos. Vamos a sacar los datos antes. Mientras vamos leyendo, vamos a ir sacando los datos. ¿Qué tenemos? Si 0,45 gramos de alcohol se encuentran en estado vapor. Estamos estudiando los gases. El alcohol etílico, por ejemplo, lo tenemos en casa para desinfectarnos, ¿verdad? Pero el alcohol etílico se evapora muy fácilmente, se escapa demasiado rápido. Es por eso que al preparar el alcohol etílico que tenemos en casa es al 96%. Entonces ese alcohol se escapa demasiado, abre su tapita y se va a escapar en forma de vapor. No lo vamos a poder observar porque la mayoría de los gases son medio que invisibles, pero en ese momento abrimos la tapita y se escapan. Hace clases atrás manejábamos, ¿verdad?, recipientes cerrados para que no se escape el gas. ¿Qué pasa con el alcohol etílico? Abres la tapita y se escapa cuando está al 96%. Es por eso que dicen, deben preparar al 70%. Eso quiere decir que tienen que aumentarle agua para que el alcohol no se escape tan rápidamente. Y ese cálculo se llama soluciones, que lo vamos a ver en el tercer trimestre. Si es que seguimos manejando los trimestres, vamos a aprender a preparar el alcohol del 98 al 70%. ¿Ya? Pero quiero que tengan esa idea. El alcohol etílico, al abrir la tapita, el alcohol que tenemos en nuestros botellones, ese de 1 litro, se va a empezar a escapar sus gases. Va a empezar a escaparse invisiblemente, pero se van a escapar porque es muy volátil. Es por eso que acá me habla del alcohol etílico, tal vez haya alguna confusión al decir, pero el alcohol es un líquido, estamos en los gases. No, el alcohol se escapa demasiado rápido, entonces la mayoría ya es gas. ¿Ya? Acá me dice 0,45 gramos. Gramos. ¿A qué hace referencia gramos? Cuando hablo de gramos, kilogramos, otras unidades más, hablamos de la masa. ¿Ya? Cuando decimos o nos vamos a pesar, pesamos, qué sé yo, 50 kilogramos. O vamos a comprar carne, qué sé yo, gramos, miligramos o kilogramos es la masa, y la masa está expresada por la letra M. Acá me dice, sí, 0,45 gramos. Ahí está, con sus unidades. De alcohol etílico se encuentran en estado vapor, coma. Ocupan un volumen, ya sabemos manejar el volumen, ¿verdad? Acá va a haber algunos que se van a adicionar, es por eso que vamos a redundar. Ocupa un volumen, el volumen está expresado por la letra B, ya lo sabemos manejar eso, de 200 ml. 200 ml. A la presión de una atmósfera. Presión era P, ¿verdad? Acá una atmósfera. Estamos sacando los datos. Y a la temperatura está expresada por la letra T, de 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál es el peso molecular del alcohol etílico? Acá, el peso molecular. Hasta ahora conocemos al volumen, presión y temperatura. Hemos ido trabajando mucho con estos, demasiado. Pero ¿quién se está agregando? R, pero que ya lo tenemos como dato, así que podemos anotarlo, lo anotaremos, ¿ya? R mayúscula, ojo. ¿Cuál R vamos a escoger? ¿La primera o la segunda? Todo esto, o el escoger a la R correcta, va a depender de la presión. Vamos a ir sacando nuestros datitos y vamos a leer. Presión, acá me dice una atmósfera. Entonces la R que voy a utilizar es
en atmósferas. Y acá me decía 570 milímetros de mercurio. Voy a usar esta R. Acá me dice en atmósferas. Entonces voy a usar la primera R o la primera constante universal que es 0,082 atmósferas, litros, mol sobre Kelvin. Mol Kelvin. Estas son sus unidades. Lo vamos a dividir. Ahí está. ¿Qué me pregunta? La constante universal es agregarlo, ¿verdad? Entonces, les decía, hemos trabajado mucho con presión, volumen, temperatura. R lo tenemos. N, ¿qué pasa con N? N es el que va a variar. N es muy inestable. No le gusta estar así. A veces le gusta cambiar a N. P se va a mantener, B a medias, R se va a mantener, T, pero N es bien especial. Es alguien especial que no le gusta estar como N, le gusta jugar con nosotros. Entonces, N, acá en mi formulario, en el formulario que tenemos, dice fórmulas adicionales. Las fórmulas adicionales son las siguientes. A la densidad lo hemos visto de cierta manera en algunos ejercicios, masa sobre volumen. ¿Qué pasa con N? N no le gusta estar así. Nunca lo van a ver ahí quieto. En algunos ejercicios va a estar ahí, pero en otros ejercicios se va a convertir en otra cosa. ¿En qué cosa, perdón, la palabra o la expresión se va a convertir en masa sobre peso molecular? En resumen, N también va a ser igual a la masa sobre el peso molecular. Acá, ya rápidamente, acá me podría decir el número de moles es 0,45. Entonces, N va a ser igual a 0,45. Si me habla de moles, acá dice N, número de moles. Veo la palabra moles y coloco en mis datos N es igual a tal moles. Pero acá me dice masa. Y en mi ecuación en el pavo ratón no vemos masa, ¿verdad? No vemos ninguna M. Entonces, N es el que se está cambiando. Le gusta jugar. N es igual a la masa sobre el peso molecular. Peso molecular. Y justamente mi pregunta me dice, ¿cuál es el peso molecular del alcohol etílico? El peso molecular está expresada por la letra o por las letras PM. Y acá está desglosado por si acaso. N, número de moles, PM, peso molecular. Lo anotaremos. Vamos a ir con calma. Calcular el peso molecular. Calcular. Peso molecular. Calcular. No sabemos. Ahora sí, analicemos la fórmula. Solo tenemos una fórmula o en todos hemos visto solamente una fórmula. El PBNRT. Lo volveremos a anotar, ¿ya? Permítanme, acá está. Lo vamos a volver a anotar. PBNRT. Pero mencionábamos, nos fijamos nuestros datos. Bueno, acá está R, sí, acá está T también, presión también, volumen también. Pero acá hay la masa. ¿Por qué me está dando la masa si en mi fórmula no veo ninguna masa o ninguna letra M? Entonces ahí, ¿quién está jugando? N. A ver, lo cambiaremos. Perdón. Esto creo que tengo que traerlo más acá. Ay, perdón. Ahí está. Ahí lo vamos a tratar de traer. Lo cambiaremos, ¿les parece? P, B igual N. ¿Qué hemos dicho que era N? Está cambiando N. Está cambiando a masa sobre peso molecular. A ver. Masa RT sobre peso molecular. Peso molecular. Esa vendría a ser la nueva fórmula o su cambio de N. N le gusta cambiar mucho, entonces en vez de N, estamos anotando masa sobre peso molecular. Ese es el único cambio. A N le gusta moverse. Se va a mover a masa sobre peso molecular. Pero fíjense, los demás siguen. Solo N es el que va a variar en toditos. Los demás se van a mantener intactos. Todos los demás se mantienen intactos. N es el que le gusta jugar.
Si me da entonces la masa o el peso molecular, entonces a N lo voy a cambiar. Acá me dice la masa. Ya tenemos masa en nuestra nueva fórmula. Esta ya no sería nuestra fórmula. Ya vendría a ser esta. ¿Tenemos masa? Sí. El peso molecular también está acá abajo. Entonces, despejemos la fórmula. Vamos a despejar la fórmula. A ver, permítame. El peso molecular, ¿qué está haciendo? Está dividiendo. ¿Cómo nos damos cuenta que es una división? Cuando tengamos así, ¿verdad? Una división. Pero si no vemos esta línea o este quebrado de división, entonces no es considerado una división. Podría estar así lineal. Es una división. El peso molecular está dividiendo. Va a pasar a multiplicar al otro lado. A ver. Está pasando a multiplicar el peso molecular por presión por volumen. Igual. Fíjense, este peso molecular lo he traído acá al ladito. Acá está, pero a su ladito, ¿quiénes están? El peso, la presión y el volumen. Igual, ¿quiénes quedan? Hemos botado al peso molecular. ¿Quiénes se quedan ahí intactos? La masa, R y T. A ver, masa, R, le pondremos con por, ¿ya? R y T. Ahí está. Eso es lo que me queda. Estamos despejando al peso molecular. ¿Por qué? Porque queremos hallarlo. Está abajo, no nos gusta que esté abajo, entonces lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Listo? Acá está nuestro, al que queremos encontrar. Peso molecular. ¿Verdad? Tenemos que encontrar su valor numérico. Sigamos despejando. No puede estar acompañado de nadie. A su ladito está la presión y el volumen. Hay que eliminarlos. Hay que botarlos al otro lado. ¿Por qué hablo de otro lado? Primer lado, segundo lado. Esta igualdad los separa. Todo esto hay que pasarlo al otro lado. Peso molecular. Igual. ¿Qué es lo que voy a tener? Al otro lado se va a mantener masa por R por T. R por T. Se mantiene, ¿verdad? Este lado tal como está se mantiene, tal como está. Peso molecular. ¿A quiénes vamos a botar? A la presión y al volumen. Los botaremos juntitos. Ambos se están multiplicando. Al otro lado van a pasar a dividir. Hagamos eso. Van a pasar a dividir presión por volumen. ¿Hasta acá se ha entendido el despeje de la fórmula? Las demás chicas, chicos, ¿sí? Ya, ya. Pero esta es la ecuación de estado. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente, todos estos tendrían que estar en nuestros datos, pero acá está la masa y en nuestra ecuación no hay masa. Entonces, N se va a mover a masa sobre peso molecular. Y justamente el peso molecular es lo que nos está preguntando. Entonces, S va a pasar a multiplicar, ya va a estar acá arriba, pero no tiene que estar nadie a su lado, entonces los de su lado están multiplicando, van a pasar a dividir y tenemos ya la fórmula despejada. Ahora sí podemos reemplazar los datos numéricos. Una vez que ya esté solito el peso molecular o nuestro objetivo, empezamos a reemplazar los datos. Pero acá no quería cortarles. Es mejor hacerlo antes, pero para no interrumpir la explicación lo vamos a hacer acá al medio. Lo que voy a hacer a continuación es mejor hacerlo antes. Les decía para no desubicarnos de qué fórmula vamos a usar, entonces lo vamos a hacer ahora, pero es aconsejable hacerlo antes. Masa, volumen, presión, temperatura. ¿Qué hemos dicho de la temperatura? La temperatura trabaja en Kelvin. Entonces tenemos que sumarle más 273. Está en grados centígrados. Más 273. ¿Cuánto tenemos en la temperatura? Acá mismo lo vamos a poner. 100 más 273. ¿Me dictan, por favor?
Ay, este está mal, 300 Kelvin. Al yo sumar más 273 a los grados centígrados ya tenemos grados Kelvin. ¿Qué más? Acá el volumen. Si nos fijamos acá en la constante universal de los gases, más que todo nos resume en qué unidades tienen que estar todos. La constante universal nos resume o nos da el resumen en qué unidades tienen que encontrarse todos. Atmósferas se refiere a presión, mol al número de moles, pero ya lo vamos a ver en la simplificación. Kelvin, acá está. Litros, ¿quién es? El volumen, pero acá me da un volumen de 200 ml, no se encuentran en litros. Es por eso que acá hay que transformar de litros a, perdón, de ml a litros. Y hay que hacer ese trabajito adicional. En un litro hay, sí, exacto, lo haremos la conversión, ¿ya? A ver, en un litro hay 1000 litros, ¿verdad? Ahí está, vamos a hacer esto. En un litro hay 1, 2, 3, 1000 ml. Y esto nos da como resultado 0,2. 0,2, ¿verdad? Sí. 0,2 litros. Ya se encuentra en unidades de litros. A ver, esto lo haremos más bonito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos transformando de ml a litros. En 1000 litros hay 1 litro. 200 por 1 dividido entre 1000, 0,2 litros. Ya se encuentra en litros. Esto lo haremos de mejor manera. Se nos ha movido. Bueno, ya tenemos todo. Ya tenemos despejada la fórmula. Empezamos a reemplazar. Este análisis que hemos hecho hace un momentito, es bueno hacerlo inicialmente antes de proceder a las fórmulas, ¿ya? Entonces nos fijamos las unidades en donde nos da un resumen la constante universal, que es R. Si vemos acá 200 litros, no es necesario. Acá en Kelvin, en la mayoría de los ejercicios, ¿verdad? Nos da en grados centígrados, simplemente lo sumamos 273 y tenemos Kelvin. Vamos con el reemplazo de la fórmula. A ver, ¿qué tenemos? Peso molecular va a ser igual a la masa, lo anotaremos otra vez para que, por la constante universal de los gases, por temperatura, sobre la presión, por el volumen. Esa es mi fórmula, no lo vuelvan a anotar, simplemente para darnos cuenta, lo estoy volviendo a anotar. Reemplacemos fórmulas. Peso molecular, me dice la masa. En vez de masa, yo voy a anotar, fíjense acá, borro la masa en letra. Voy a anotar su valor numérico, 0,45. 0,45 gramos, sus unidades, gramos, por R. ¿Cuánto es R? 0,082. Todas sus unidades, atmósferas, litros, acá voy a poner así ya, dividido entre mol, Kelvin. Esto lo agrandaremos, esto lo subiremos. Ahorita se los voy a poner bien, ¿ya? Mol Kelvin, hasta ahí. Me dice por la temperatura. La temperatura es 373 grados Kelvin. Abajo, dividido entre el volumen y la presión. La presión es una atmósfera por el volumen. El volumen es 0,2 litros. Todo esto dividido. A ver, recopilemos. Masa, 0,45 gramos. R, 0,82 y sus unidades, atmósferas, litros, sobre mol Kelvin. Por temperatura, 373. Dividido entre la presión. ¿Cuánto es la presión? Una atmósfera. Por el volumen. ¿Cuánto es el volumen?
0,2 litros. Y me ayudan con sus calculadoritas. Vamos a simplificar las unidades. Atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin. ¿Y qué es lo que me queda? Gramos mol. ¿Cuánto le sale el peso molecular? 78, 68, 70, 68, así, ¿verdad? Esto lo bajaremos. ¿Qué pasa con las unidades? Acá me he olvidado, no sé si lo he puesto, a ver, permítame. El peso molecular, todos tienen sus propias unidades, ¿ya? Sus propias unidades para expresarlos. El número de moles se expresa con mol. La masa con gramos, la presión con atmósferas, ¿verdad? Y hay otras unidades. Temperatura puede ser centígrados, Kelvin. La idea es que todos tienen sus propias unidades. El peso molecular también tiene sus unidades, que es gramos sobre mol. A ver, acá lo anotaremos junto con esto para recordar. Esto, por favor, ya aprendérselos de memoria, las constantes universales de los gases, que lo van a recordar poco a poco. Ahí está. Esto para recordar. Muy importante. Y también lo siguiente, el peso molecular tiene como unidades gramos sobre mol. Esas son sus unidades del peso molecular, también para recordarlo. Y verifiquemos en nuestra simplificación de las unidades. Acá hemos simplificado atmósferas, litros, Kelvin, Kelvin. ¿Qué nos quedan? ¿Quiénes no están simplificados? Gramos y mol. Acá me dice gramos en el denominador. Perdón, acá. Gramos sobre, sobre mol. Entonces estamos en lo cierto. Hemos sacado las unidades correctas. Mol. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna duda? Chicos. ¿Sí? ¿Segura? ¿Seguros? ¿Seguras? Ya, entonces estamos en la ecuación de estado. ¿Sí? PBNRT. Con N tengan cuidado. Con el volumen, más adelante vamos a tener un poquito de cuidado, pero N es el que se mueve demasiado. No le gusta estar así, como N. Dice, me voy a mover, me voy a transformar a M sobre peso molecular. Entonces, él es el que va a variar y ahí vamos a ir despejando y despejando. A ver, veamos otro ejemplito. Ya algo más rapidito, podemos hacerlo esto ya más rápido. Otra vez, el pavo ratón. Seguimos leyendo. Vamos a anotar los datos siempre a un extremo o abajito, datos. ¿Qué tenemos? A ver, tenemos 69 gramos. ¿Qué era gramos? Masa. Y la masa lo expresamos con la letra M. 69 gramos. Gramos. De un gas, bueno, estamos en los gases, de un gas que a 35 grados centígrados, ¿qué era grados centígrados? Temperatura. 35. Esta vez más rapidito. 35 grados centígrados. Y 1,2 atmósferas. ¿Qué es atmósferas? Presión. ¿Cuánto es? 1,2 atmósferas. Sigamos leyendo. Ocupa 31,57 litros. Litros, el volumen. 31,57 litros. Ahí está. Punto. Calcular el peso molecular de este gas. ¿Qué hemos dicho que es el peso molecular? PM, ¿verdad? A ver, más abajito. PM. Calcular. Ahí está, calcular. Y hacemos nuestro análisis de los datos, si están en las mismas unidades o no. Pero antes podemos anotar la constante universal de los gases, que es R. Constante universal de los gases. ¿Cómo me doy cuenta? Son dos R's, ¿verdad? Uno vale 0,082 y la otra vale 62,4.
0,082 es en atmósferas y 62,4 es en milímetros de mercurio. Está en atmósferas, entonces vamos a usar 0,082. A ver, 0,082 atmósferas, esto ya. Atmósferas, litros sobre mol, Kelvin. Ya tenemos a todos nuestros datos. Como podrán apreciar, la constante universal no nos va a dar en ningún ejercicio, ya lo tenemos que manejar. Atmósferas, atmósferas. Litros, el volumen, litros. Ya no tenemos que transformar. Mol, bueno, ahí se va a quedar. Kelvin, temperatura, está en grados centígrados. Acá simplemente le vamos a sumar 273, ¿verdad? 273 más 35. Ay. Está en grados centígrados, más 273. ¿Cuánto nos da? 308, ¿no? Sí, ¿no? 308. Kelvin. Me lo verifica. 35 más 273, 308. Es mejor hacerlo los cambios de unidades antes de pasar a los ejercicios. ¿Y quién nos va a dar la referencia? R, la constante universal de los gases. Acá hace rato estaba en ml, ¿verdad? Es por eso que hemos hecho un cálculo adicional. A ver, veamos. ¿Qué nos dice la ecuación de los gases? PV en RT. Vamos a poner con sus por, con el signo por. PV N R T. Esa es mi ecuación de los gases. ¿Qué hemos dicho? A ver, nos fijaremos nuestros datos. Nos dice hallar el peso molecular, pero en nuestra fórmula no vemos el peso molecular o no vemos PM. Entonces, N es el que está jugando otra vez con nosotros. A ver, presión por volumen va a ser igual N. N es igual o puede moverse a masa sobre el peso molecular, ¿verdad? R por T. Acá abajo, peso molecular. Sobre peso molecular. Es su transformación, es como si se estuviera transformando, o sí, se está transformando R a M sobre PM. Ahí está. Esta vendría a ser nuestra nueva ecuación. ¿Por qué? Porque en nuestra pregunta nos pide peso molecular y en nuestra fórmula del pavo ratón no tenemos. Entonces, N se transforma a masa sobre peso molecular. Y a este peso molecular hay que despejarlo. Lo mismo de hace rato. Acá está nuestro objetivo. Está dividiendo, va a pasar a multiplicar y realizamos los mismos datos o el mismo procedimiento de hace un momento. Peso molecular por, a su ladito, ¿quién está? La presión y el volumen. Igual. ¿Quiénes se han quedado al otro lado después del igual? La masa, R y T. Peso molecular, ¿está solito? No, hay que botarlos a todos estos. Van a pasar a dividir otra vez para acostumbrarnos. ¿Quién se queda? Peso molecular igual. Masa, R, T, tal como está. El otro lado no se mueve. Abajo, ¿quiénes se han ido? La presión y el volumen. Lo mismo de hace rato. Y reemplazamos fórmulas. A ver. Peso molecular va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 69 gramos, ¿verdad? 69 gramos por R. 0,082 con sus unidades. Atmósferas, litros, dividido, lo estoy poniendo así, mol, Kelvin. No se queda ahí en el denominador, me dice por la temperatura. La temperatura es 308 Kelvin. Abajo, me dice sobre la presión. Buscamos la presión y todo está en nuestros datos. Donde está P es 1,2. A ver, perdón, 1,2
atmósferas por el volumen. ¿Dónde está el volumen? Ahí está, ¿verdad? 31,57. Perdón, 57. ¿Qué unidades? Litros. Ahora sí me ayudan, esto ya, sí. Dividido. Simplificamos unidades antes. Atmósferas con atmósferas, Kelvin de abajo con Kelvin de arriba. Recuerden, esta es una pequeña división de las unidades. ¿Qué más? Litros. Litros de arriba con litros de abajo. Y nos queda gramos y nos queda mol. ¿Cuánto tienen como resultado acá? 46. Exacto, sí. Oh, exacto, muy bien. 46. Las unidades del peso molecular, recuerden, gramos sobre mol. Siempre va a ser sus unidades del peso molecular, gramos sobre mol. Ahí está. Este es nuestro resultado. Un ejemplo ya más rápido, idéntico al otro, similar, idéntico, simplemente que acá la transformación y la explicación de la constante universal de los gases. A ver, un ejemplo más para finalizar. ¿Qué me dice? Tenemos en un recipiente otra vez acá datos, siempre los datos. Al rato de leer, datos. 2 puntos. Tenemos un recipiente, tenemos en un recipiente un gas que ocupa 31,5 litros. Ese vendría a ser el volumen. 31,5 litros. Seguimos. Medidos a 60 grados centígrados. Grados centígrados. ¿Qué hace referencia? La temperatura. 60 grados centígrados. Seguimos botando datos. Y 1,3 atmósferas. ¿Qué es atmósferas? Presión. 1,3 atmósferas. Seguimos leyendo. De presión. El peso molecular, a ver, estamos acá, de presión. El peso molecular del gas es 28 gramos mol. ¿Qué hemos dicho que es peso molecular? ¿Cómo está expresado por PM? El peso molecular del gas es 28 gramos mol. ¿Cuánto es? 28 gramos sobre mol. Punto. Calcular la masa del gas en el recipiente. Calcular la masa del gas en el recipiente. Calcular la masa. Masa está expresada por la letra M. Calcular. No sabemos. A ver, seguimos en la ecuación de estado. Entonces tenemos que agregar R. O la constante universal. En atmósferas ya se nos debe estar grabando 0,082. Atmósferas. Atmósferas, litros, otra vez. Mol, Kelvin. Identificamos si todos están en las mismas unidades de la constante universal, que es una referencia para poder trabajar. A ver, veamos. Litros, el volumen, litros. Presión, atmósferas, acá también tenemos atmósferas. Mol, como que no, el mol nunca cambia, el mol no hay transformación de mol a otra cosa, mientras que grados centígrados podemos pasarlo a Kelvin, qué sé yo, litros a ml o a metros cúbicos, pero mol es algo fijo, no va a cambiar, entonces por eso no hay que preguntarse mucho. Temperatura, grados centígrados, Kelvin. Entonces acá vamos a sumar 273 más 60 más 273. Igual, ¿cuánto tenemos acá? A ver, 60 más 273. 3, ¿verdad? Kelvin. Solo sumamos a los grados centígrados más 273 y obtenemos ya directamente Kelvin. Tenemos todos los datos, calcular la masa.
masa del gas en el recipiente. Separaremos. A ver, para tal vez hacerlo más gráfico, tenemos nuestro recipiente, ¿verdad? Si gustan pueden dibujarse o si no, no. Acá me dice, tenemos un recipiente, un gas. Acá está el gas, está desordenado. Y también era su pregunta del examen. El gas está por todos lados, ahí desordenadamente, por todos lados. Y ocupa 31,5 litros. Todo esto es 31,5 litros. Es como una jarra. Las jarras vienen, ¿verdad? 2 litros, 3 litros y demás. Todo este gas está ocupando 31,5 litros. Está a una temperatura de 60 y una presión de 1,3. El peso molecular del gas es 28 gramos mol. Bueno, ahí calcular la masa del gas. Acá vamos a calcular la masa. Es como decirles, yo voy a pesar el gas y voy a calcular la masa, pero en vez de utilizar una balanza voy a utilizar la ecuación de estado. Y la ecuación de estado es PV NRT. PV, perdón, PV NRT. Ahí. NRT. Esa es mi ecuación de estado. PV NRT. Y nos preguntamos, ¿nos está pidiendo quién? La masa. Esta es mi fórmula. ¿Tenemos masa en nuestra fórmula? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién siempre juega? N. N es el que siempre juega. Nos vamos a anotar acá, presión, hay más abajito, presión por volumen. Va a ser igual. En vez de N, ¿qué voy a anotar? Le gusta jugar a masa sobre peso molecular, ¿verdad? Eso, por T. Abajo van a disculpar, peso molecular. ¿Y a quién despejamos? A la masa. A ver, lo encerraremos. A este vamos a despejar. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrarlos. Otra vez. A ver, díctenme el despeje para que participen. En sus cuadernitos hagan el despeje y me dictan. Despejen la masa. Masa va a ser igual a ¿qué? Capísimos en despeje deben estar. Ya, a ver, dictame. No, es mejor que... A ver. Ya, a ver, R por T, ya. Ya. ¿Qué más? Ah, al revés. A ver, otro resultado. Ya, masa. P por B, ¿ya? Ay, PM por R por T, ¿verdad? Ya, a ver, ¿cuáles de los dos han acertado? No, ninguno. A ver, hagamos. Ya, espera, no lo voy a borrar. Ah, un ratito. Ya, ahí está. Ya, ahora sí, masa. Masa va a ser igual a... Dictame. Ya, ya. Por... Eso. Ya, ya. RT. Sí, tú sí has acertado. Pero hagamos. Es mejor que nos equivoquemos acá y aprendamos. M sobre P, no es ¿cómo?
Este es uno, este es otro. Por eso acá, a ver, así, al momento de despejar, MP, diré PM si solo es uno. A ver, pero no, es bueno equivocarse aquí y no lo borren, no lo borren. A un ladito se ponen una cruz, es mejor no borrarlo por sus equivocaciones para ver en su estudio algún rato, acá me he equivocado y bueno, es así. No es bueno borrar lo que se equivocan, entonces no lo borren y ahí se van a dar cuenta, ya nunca más. Nuestro objetivo, masa, ¿verdad? La masa hay que despejarlo, hay que dejarlo solito. Entonces vamos a ir paso por paso. Primero a PM, lo vamos a botar al que está abajo. Lo vamos a botar, a ver, esto quiero decir, perdón. A PM está dividiendo, va a pasar a multiplicar. A ver, exacto. Perdón por la tardanza, estoy chacreando. PM por, a su ladito, ¿quién queda? Presión por volumen, ¿verdad? Igual, ¿quién se está quedando al otro lado? La masa por R por T. Ay, la masa por R por T. A PM lo estamos botando a este lado, primer lado, segundo lado. El segundo lado se queda intacto, vean, MRT, MRT. A PM simplemente agarramos a uno, lo botamos. Acá está, ya lo hemos botado, pero a su ladito está presión y volumen. Seguimos botando, queremos a M solito. Entonces lo encerramos si gustan y seguimos botando. Queremos dejarlo solito. A su lado de M, de nuestro objetivo, ¿quiénes están? R y T. ¿Les parece si los botamos juntos? Ambos están multiplicando. Van a pasar a dividir. ¿Qué es lo que tenemos? Van a pasar a dividir. ¿Cómo quedaría? PM por presión por volumen sobre R por T. Están pasando a dividir. Pero a su lado, ¿quién se ha quedado? Solo, solo M, ¿verdad? Solo M. Pero como que no se ve una ecuación bonita, entonces lo podemos revolcar. Esta M lo voy a traer acá y todo esto lo voy a traer a este lado. Y vamos a tener lo siguiente. M va a ser igual a PM. ¿Saben qué? Así nomás lo haré. M va a ser igual a lo siguiente. PM por PB por RT. Ahí ya está despejada nuestra ecuación. Acá simplemente lo hemos revolcado, porque lo estamos haciendo en orden. Acá está M, PM va a pasar a multiplicar. Ya está lineal, ¿verdad? PM, PB, PB. Igual MRT. M es nuestro objetivo. A él, pero no tiene que estar nadie a su lado, solo la igualdad, solo este signo de igualdad. Pero R y T están interfiriendo, acá dice multiplicando. Van a pasar a dividir, pero estos se mantienen tal como está. ¿Vean? Acá, RT han pasado a dividir. Y para hacerlo una ecuación conocida tal vez o habitual que M se encuentra a este lado, todo lo que encontramos siempre se encuentra a este lado, ¿verdad? Entonces lo vamos a revolcar. M va a pasar a este lado y este va a pasar a este otro lado. Simplemente estamos revolcando. A ver, ¿qué tenemos? Masa va a ser igual a PM. ¿Cuánto es PM? Busquemos en nuestros datos 28 gramos sobre mol con sus unidades. Me dice P es la presión. En mis datos me dice 1,3 atmósferas. Por el volumen me dice 31,5 litros. Ya tenemos al denominador. Ahora vamos al numerador. R es 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin.
mol Kelvin. Pero no me dice por R, por temperatura. La temperatura es 333 grados Kelvin. Ahora sí, vamos a hacer las líneas de fracción. Estas son las unidades que ya lo he expresado de mejor manera. Simplifiquemos unidades. Atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin, mol con mol. ¿Y qué es lo que se queda? Gramos. ¿Cuánto les da acá la masa? 41.9. 41.9 las unidades de gramos. En el despeje, ¿no? Lo demás, la interpretación de la pregunta, a ver, por partes iremos. La interpretación de la pregunta se comprende, es decir, botar todos los datos a un solo extremo. ¿Sí? Al leer y botar los datos a un extremo, ir anotando todos los datos. ¿Se comprende esa parte? Chicos, ya. Acá el despeje, ¿no? Un poquito, practicar. A ver, después del despeje o obtener al que queremos encontrar, entonces procedemos a reemplazar los datos. A ver, practicaremos despejes, ¿les parece? Después les sacan fotito. Tenemos un poquito de tiempo. PB-NRT. Practiquemos despejes para NRT. Ay, estas R's y T's. Esta es nuestra fórmula y también podemos tener otra fórmula que es cuando se mueve N, ¿verdad? Se mueve o se cambia, me gusta cambiar a masa sobre peso molecular. Peso molecular. Tenemos dos fórmulas en donde N es igual a masa sobre peso molecular. En esta fórmula, a ver, ¿qué les parece? Vamos a ir practicando. Qué sé yo, en mi pregunta me dice hallar la presión. Entonces anotamos presión igual y todo lo que está a su ladito lo vamos a ir botando. Acá está la presión. Digamos que en un ejercicio me pide la presión. ¿A quién tenemos que botar? Al volumen, ¿verdad? Porque al ladito está el volumen. Está multiplicando. Va a pasar a dividir. Fíjense acá, el otro lado se mantiene intacto. Es decir, donde está nuestro objetivo es ahí donde vamos a ir botando. Pero el otro lado se va a mantener intacto. Vean acá, presión, N. Ay, lo haré con lápiz porque estamos... Acá se va a llamar N por R por T. Se está manteniendo intacto. ¿Dónde va a cambiar? Donde se encuentra nuestro objetivo. Digamos, en algún objetivo o en algún ejercicio el objetivo es P. En ese lado, primer lado, segundo lado, ahí vamos a ir botando. ¿Quién está a su ladito? El volumen. Está multiplicando. Va a pasar a dividir. Ahí está. ¿Qué pasa si nos pide el volumen? A ver, acá está primer despeje. ¿Qué pasa si nos pide el volumen? A ver, borremos esto. Si nos pide el volumen, a ver, lo encerraremos. Para los que aún no están dominando, es bueno encerrarse. Otra vez. Es una ecuación matemática, si es que están más familiarizados tal vez. En una ecuación matemática es una igualdad. Primer lado, segundo lado. Acá está nuestro objetivo, ¿verdad? En el primer lado, el segundo lado se mantiene tal como está. ¿Cómo sería? A ver, si me dice que el segundo lado se mantiene tal como está. Perdón. Ay, tal como está. ¿Quién está? N, R y T, ¿verdad? Tal como está. Pero en el primer lado está el volumen, nuestro objetivo. A su ladito, ¿quién está? La presión. ¿Y qué está haciendo la presión? Está multiplicando, va a pasar a dividir. El volumen se queda solito y la presión ha pasado a dividir. La presión está pasando a dividir. El lado donde se encuentra o donde no está nuestro objetivo se mantiene tal como está. A ver, otro ejemplo.
otro despeje. Este es primer despeje, segundo despeje. ¿Qué les parece si en nuestra ecuación despejamos n? En un ejercicio nos dice hallar n. Otra vez. N, primer lado, segundo lado. En el segundo lado está n, ¿verdad? Entonces el otro lado se mantiene tal como está. A ver, anotaremos acá. Presión por volumen. O pueden proceder a otro análisis, pero este es tal vez una ayuda. N, acá está n. El otro lado se mantiene tal como está, porque ahí no está en nuestro objetivo. R y T le están acompañando, están multiplicando, van a pasar a dividir. A ver, van a pasar a dividir. R sobre T. Y esto no es algo habitual, ¿verdad? N tendría que estar a este lado y todo esto al otro lado. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes hallan siempre, ¿verdad? X es igual a 2. Lo habitual es que lo que queremos hallar siempre se encuentra a este extremo. Pero en este ejemplo es como decirles 2 es igual a X. Es lo mismo, es una igualdad, es lo mismo, pero es mejor manejarlo algo habitual. Entonces, por eso lo vamos a cambiar de lado. A ver, vamos a cambiar de lado. Acá lo vamos a hacer. Vamos como las medias. N va a ser igual a PB sobre RT. Es lo mismo. Algo habitual. Estamos cambiando como las medias. Lo estamos revolcando. Este va a venir acá y todo esto va a venir a este lado. Para hacerlo algo habitual. ¿Qué pasa si nos pide hallar? A ver, esta vez nos pide hallar a R. Lo mismo. Lo encerramos. Primer lado, segundo lado. En el segundo lado, o primer, como ustedes quieren llamarlo, está nuestro objetivo, ¿verdad? R. Entonces, el otro lado se mantiene tal como está. A ver, acá nos vamos a poner un guioncito, PB. Igual, este lado se mantiene tal como está. Perdón, acá, tal como está. Este es nuestro objetivo. Al lado de nuestro objetivo, ¿quién está? N y T. Ambos los botaremos. N está multiplicando, va a pasar a dividir. T está multiplicando, también va a pasar a dividir. ¿Cómo quedaría? R se mantiene solito, se queda solito. N está pasando a dividir, pero también T. Y esto se convertiría en una multiplicación los de abajo. A ver, otra vez, vamos a seguir practicando. Queremos despejar T. T. Primer lado, segundo lado. Acá está nuestro objetivo. Entonces, este lado se mantiene tal como está. A ver, ay, perdón. Tal como está. Queremos despejar a T. Se mantiene tal como está. Ay, perdón. Tal como está. PB igual. Ese lado tal como está. Acá, nuestro objetivo, T. ¿Quién le está acompañando? N y R. Ambos están multiplicando. Van a pasar a dividir al otro lado. N por R. Y esto, lo que les decía, ¿verdad? Por ahorrar el tiempo lo podemos revolcar. Acá R y todo esto acá. Lo mismo acá. T lo podemos revolcar. Ya está despejado. Era nuestro único objetivo. Lo podemos cambiar. Acá lo voy a cambiar, ¿ya? T va a ser igual. Lo estoy cambiando de lado. PB, R o N, R. Listo. Ya hemos despejado todos las variables. Acá hemos despejado presión, acá volumen, acá N, que lo hemos despejado, acá R, que simplemente hay que cambiarlo de lado, y acá T. A ver qué pasa con esta otra ecuación, como que es un poquito más difícil. Despejemos la masa. ¿Qué hemos dicho? Nuestro análisis. Primer lado, segundo lado. ¿Dónde se encuentra nuestro objetivo? En el primer lado, ¿verdad? Entonces, el segundo lado lo anotamos tal como está. P por B. Igual. Masa. R y T. Cuando hay más de 4, 5 o hay una división, entonces hay que hacerlo paso por paso. Acá está M.
PM lo vamos a botar. Lo vamos a ir botando al otro lado. ¿Qué tenemos? PM por presión y el volumen. Esos se mantienen igualitos, ¿verdad? Al ladito ya no está PM. ¿Quiénes están? M, R y T. Seguimos botando. Queremos a M. RT están multiplicando. Van a pasar al otro lado a dividir. Pero todo esto se mantiene tal como está. A ver, tal como está. PM, perdón, la letra, presión por volumen. ¿A quiénes hemos votado? A RT, pero estaba multiplicando. Al otro lado pasan a dividir. R sobre T. Y al ladito, ¿quién se queda? Ahora sí, solito. Y esto podemos revolcarlo. M va a ser igual a PM por P por B sobre RT. Ahora sí se ha comprendido el despeje más o menos. ¿Chicos? Sí, ¿Sí? Ya. Simplemente ir despejando, botando a todos los que interfieren a nuestro objetivo. Manejar mucho. El que divide al otro lado pasa a multiplicar. El que o los que multiplican al otro lado pasan a dividir. Bueno, chicos, saquen una fotito a los ejercicios. Ahí está el primer ejercicio. Esto lo borraremos para que se vea mejor. Ahí está. Sáquenle fotito. Ahora esto, que es el mismo. Y siguiente, el último ejercicio. Y por si acaso el despeje.